Saludos noctámbulos, esta noche nos sumergiremos en un enigma muy interesante y cautivador en la historia, el caso de Croatoan, un suceso que ocurrió en 1587 en la colonia de la isla Roanoke, en lo que hoy conocemos como Carolina del Norte en Estados Unidos, donde un asentamiento compuesto por 120 personas desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, en los cabales de la historia no se ha encontrado una respuesta clara de cómo desaparecieron, lo que ha inspirado múltiples series y novelas por el contenido de misterio que rodea este suceso. ¿Qué le sucedió a esta colonia y cuáles son las teorías de su desaparición? En este video realizaremos un viaje hacia el pasado, mientras tratamos de revisitar este enigma que muchas universidades, museos e historiadores han tratado de descifrar, sin lograr encontrar una respuesta clara a este suceso. Para entender completamente esta historia es importante situarnos en el contexto histórico de los primeros fundadores de Estados Unidos. Era el año 1585. Inglaterra estaba en busca de colonizar nuevas tierras que hoy conocemos como América. En Europa hay grandes conflictos entre la Iglesia española y la corona en Inglaterra, por lo que exploradores aburridos de esta situación y con sed de aventura deciden navegar para explorar y aventurarse en este nuevo mundo. Y es así como en 1587 el explorador inglés John White lideró un grupo de personas hacia la colonia de Roanoke. Esta isla es parte de lo que se considera hoy en día Costa de Carolina del Norte. Ellos tenían la esperanza de establecer una nueva vida en el Nuevo Mundo y prosperar en estas tierras. John White ayuda a su hija embarazada a dar a luz a la pequeña Virginia Dare. Esta pequeña bebé es icónica porque fue la primera persona nacida en Norteamérica proveniente de padres ingleses. Sin embargo, White no estaba solo en esas tierras. Se encontraron diversos grupos de nativos, entre estos la tribu Croatoan, que poco tiempo después llegaron a visitarlos y se veían muy pacíficos. Incluso les ayudaron a montar ciertas partes del asentamiento. Pasan los días y los planes de una vida tranquila en Roanoke se ven frustrados para White, cuando encuentra un cadáver de un colono explorador cerca de la costa que fue atacado por lo que pareciese una tribu nativa de la zona. Sin embargo, no se podía determinar de cuál tribu se realizó el ataque. Con este pánico a lo desconocido, los nuevos colonos solicitan a White que vuelva a Inglaterra y que traiga más provisiones y más gente para crear una población fuerte para defenderse ante algún posible ataque y tener una fuerza mayor para trabajar el campo. De esta manera, White de manera melancólica se despide de su esposa, su hija, su yerno y su querida nieta Virginia, sin saber que nunca más los volvería a ver. White regresa a Inglaterra con tan mala suerte que estalla el enfrentamiento de España contra Inglaterra, haciendo que White no pueda volver a Roanoke de manera inmediata para intentar reunirse con su familia y amigos, y tienen que transcurrir 3 angustiosos años para poder regresar a Roanoke al encuentro de su familia y colonos. Llegamos al año fatídico de 1590, cuando John White por fin pudo regresar a Inglaterra con suministros y más hombres. Sin embargo, al regresar a Roanoke, quedó atónito al encontrar la colonia completamente abandonada. No había señales de vida. White, desesperado, empezó a buscar la señal de una cruz maltesa, ya que los colonos habían sido entrenados para dibujar en los alrededores de manera visible una cruz maltesa, en caso de que tuviesen que huir por alguna situación. En búsqueda del dibujo de esta cruz, White quedó perplejo, pero no por encontrar la cruz esculpida de un árbol o roca, sino por encontrar la palabra Croatoan tallada de un árbol muy grande y la letra Cro grabada en un árbol contiguo. Todo esto empezó a crear teorías y dudas en White. Parecía como que simplemente se desvanecieron, pues encontró restos de comida en las chozas en buen estado, indicando que sea lo que sea que haya pasado, había ocurrido no mucho tiempo atrás. Una parte curiosa del relato es que antes de los colonos de White, otras 2 colonias provenientes de Inglaterra intentaron asentarse en esta isla, pero estas colonias también desaparecieron sin dejar rastro. Entonces hablaremos un poco sobre posibles teorías de qué pasó con los colonos. Sin embargo, hago un paréntesis y adelanto que se ha considerado la palabra Croatoan como maldita, debido a que incluso cientos de años después de haber sido encontrada escrita en los árboles, fue relacionada con tragedias y sucesos extraños. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, muy conocido por su literatura oscura, en Estados Unidos antes de morir se le encontró deambulando en las calles de Baltimore, gritando la palabra Croatoan. Poe indicaba que veía una entidad demoníaca que quería su alma y que lo estaba acechando. Los relatos dicen que Poe rechazaba tomar agua porque la vomitaba, lo que desencadenó su muerte días después de este suceso. Entre sus últimas palabras balbuceaba Croatoan.
La famosa aviadora Amelia Hart, desaparecida en vuelo en el Pacífico hasta el día de hoy, no se ha encontrado su avión. También encierra un misterio con esta palabra porque la última palabra de su diario que encontraron en su casa tenía escrita la palabra Croatoan. Tenemos también Ambrose Bierce, famoso escritor estadounidense que desapareció sin dejar rastro y lo único que encontraron en su habitación fue la palabra Croatoan carvada en la madera de la cama, y así muchos misterios que están asociados a esta palabra que según parece estar relacionada con desgracia y misterio. Pero sin alejarnos mucho del tema principal, nos devolvemos al año 1590. White encontró la palabra Croatoan grabada en el árbol e intentó ir hacia la tribu Croatoan para tratar de encontrar respuesta. Debido a que fuese lo que haya pasado, él estaba seguro que era un suceso reciente y que la tribu Croatoan podía tener respuestas. Pero casi de manera sobrenatural, una gran tormenta azotó la isla, impidiendo en 2 ocasiones que White llegara a la tribu de Croatoan. La última tormenta fue tan fuerte que amenazaba la integridad de los barcos que se podían destruir en las orillas por las rocas y fuertes vientos, por lo que se ven obligados a partir de Inglaterra. White comenta que nunca ha visto una tormenta de tal magnitud, casi sintiendo que una fuerza inexplicable no quería que él llegara hacia la tribu Croatoan. Una vez en Inglaterra, con los barcos reparados, muy desesperado intenta volver a la isla Roanoke, pero nuevamente le tomó unos años por la guerra, los recursos monetarios que tenía que reunir para reparar los barcos y formar una tripulación preparada dispuesta a hacer de nuevo el viaje. Pero el suceso que aconteció al llegar a la isla es otra parte fuerte de este misterio, ya que cuando White logró regresar a la isla, no solamente no encontró rastro a alguno de los colonos, sino que al visitar los asentamientos de la tribu Croatoan, encontró sus tiendas y viviendas también abandonadas. Como que sea lo que sea que se llevó a los colonos, también se llevó a los croatonianos. Ahora los colonos y la tribu Croatoan se habían desvanecido sin una respuesta clara. White, tiempo después, angustiado y triste sin saber qué pasó con su familia y los colonos, regresa a Europa y 10 años después muere en soledad en Irlanda, añorando ver a su familia una última vez. En serio que me pongo en su posición, perdiendo a las personas que más querías sin saber más de ellos qué les pasó, y me da mucha tristeza. Desde entonces han surgido innumerables teorías para intentar explicar la desaparición de la colonia de Roanoke. Algunos especulan que los colonos fueron atacados y asesinados por tribus nativas hostiles. Hay incluso quienes especulan y sugieren que entidades demoníacas fueron las culpables de esta desaparición que eliminó el rastro total de los colonos, ya que algunos escritos sugieren que las tribus de la isla practicaban necromancia, contactando espíritus y entidades de muertos, y algunos creen que esto despertó una entidad maligna que arrasó con gran parte de la vida de la zona. ¿Sería esta misma entidad la que Edgar Allan Poe indicaba que lo seguía en sus últimos días? Y también la que creó una gran tormenta para evitar que White pudiese corroborar que los colonos estaban con la tribu Croatoan. Otra teoría indica que los colonos, ante sequía, entraron en locura, y esta falta de comida hizo a los colonos caníbales, comiéndose entre ellos. Esta teoría se funda debido a otras tribus locales que indicaron que pudieron avistar a los colonos en enemistad y en múltiples peleas, con comportamientos erráticos y extraños. Sin embargo, en lo personal no le encuentro sentido a estas teorías porque no encontraron cráneos y esqueletos en la zona, que deberían ser señal de acontecimientos bélicos de esta índole. A lo largo de los años se han llevado a cabo numerosas expediciones y excavaciones en búsqueda de respuestas. Se han descubierto artefactos y evidencias que apuntan hacia la posibilidad de que los colonos se hayan unido a la tribu Croatoan y migrado a tierras más fértiles y aptas para la vida. Cerca del año 2000, un granjero a 80 kilómetros del posible asentamiento de los colonos desaparecidos encontró unas piedras que hoy se conocen como las piedras de Dare. Estas piedras cuentan una historia y se creen que fueron escritas por la hija de White. Relatan que los colonos murieron en manos de un chamán que los sacrificó para restaurar la paz en la isla. De esta masacre solo sobrevivieron 6 hombres y una mujer. Estas piedras tienen tallada una cruz, muy parecida a la cruz maltesa que White buscó en su momento como señal de que la colonia estaba con vida. Es una lástima que actualmente se cree que estas piedras podrían ser falsas, por lo cual no se encuentran en exhibición en ningún museo. Sin embargo, aunque las piedras pueden ser falsas, la teoría de que los Croatoan migraron con los colonos se refuerza debido a que en Carolina del Norte, en las tribus indígenas llamadas Cori y Lombi,
se indican que las leyendas cuentan que tuvieron antepasados blancos y actualmente se pueden ver muchos rasgos caucásicos en estas tribus, como ojos de colores verdes y azules. Esto ha hecho que universidades estén corriendo pruebas por medio de ADN para tratar de lograr una coincidencia con la posible descendencia de White y los colonos perdidos. Sin embargo, aún no se ha podido conseguir una respuesta clara. Hay muchos enigmas y detalles que causan intriga en este caso con la palabra Croatoan. Por ejemplo, ¿por qué los colonos dejaron esa palabra tallada en el poste y no dejaron un mensaje más conciso y claro? ¿Fue un mensaje intencional? ¿Por qué otros personajes cientos de años después, como el escritor Edgar Allan Poe y la aviadora Amelia Earhart, utilizaron estas palabras en sus últimos días de vida? Definitivamente todo esto suma más aire de misterio al caso. El caso de Croatoan sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque se han encontrado algunas pistas y se han propuesto diversas teorías, la verdad definitiva aún escapa a nuestra comprensión, lo cual lo hace un caso digno de investigación y una historia para contar de noche. ¿Cuál teoría es tu favorita? Hay quienes incluso han llegado al misticismo de pensar que fueron raptados por aliens. No existe teoría suficientemente loca ante un misterio sin respuesta. Muchas gracias por tu atención. Si te gustan estos relatos, te invito a que visites mis otras historias. Este canal está en crecimiento, por lo que un like y considerar suscribirse me haría un inmenso apoyo para poder seguir generando este tipo de contenido. Te mando un abrazo, amigo, y recuerda dormir con tus pies acobijados esta noche. Me despido. Chao.